seguir haciendo más y más con nosotros. Aleluya. Esto no es en vano, por algo llegamos, por algo estamos aquí. Porque venimos a rendirnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando venimos con corazones humildes, corazones contritos y humillados a la presencia del Señor y con corazones abiertos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros, el Señor va a entrar con poder. El Señor va a entrar con poder en nuestras vidas. Y allí nos va a tratar, nos va a moldear, nos va a cambiar, nos va a renovar, nos va a dar nuevas fuerzas. Por medio de su ministración, por medio de la palabra, por medio de las alabanzas. Lo que vivimos hace un rato, hermano, fue tremendo, fue poderoso. Y el Señor quiere más. El Señor quiere más en esta mañana. Así que vamos a tratar de ser rápidos, activos en la presencia del Señor para no cortar lo que el Señor está haciendo y para no poner impedimentos y que sea el Espíritu Santo solo el que lo haga. No nosotros, que nosotros no seamos de tropiezo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Padre, habla por medio de mi vida en esta mañana. Está todo sujeto a tu voluntad. El poder está aquí. La manifestación del Espíritu Santo está aquí. Me sujeto a tu voluntad y habla por medio de mi vida, Señor. Yo no puedo hacerlo, Padre, te necesito. Que esta palabra llegue a los corazones, penetre en nuestras vidas, nos cambie, nos transforme, que caiga en tierra fértil, oh Dios, y que nos vayamos renovados por medio de tu palabra y de tu unción poderosa, Dios mío. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis, capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. La iglesia que Dios quiere. Versículo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. ¿Encontraron, hermanos? Amén. Que dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Tomen asiento, hermanos. Bendito sea Dios. Esta palabra el Señor me la ha dado desde hace un tiempo, que el Señor ha tratado conmigo de volver al primer amor. Vamos a ver 5 puntos en esta mañana de esa iglesia que el Señor quiere. Esa iglesia efectiva, eficaz, poderosa, pero que se somete a ¿quién, hermanos? ¿Que se somete a quién? Dios. Gloria a Dios. Que se somete al Señor y nada más que al Señor. Y que al único que debemos de glorificar y al único que debemos de adorar es a nuestro Señor y Salvador. El Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce nuestro trabajo. El Señor conoce que hemos sido constantes en el camino. Yo conozco tus obras y tú hago tu trabajo. Y constancia es la palabra allí correcta, hermanos. No paciencia, es constancia, perseverancia, de perseverar en el camino. Aleluya. Hemos sido perseverantes, hemos trabajado, hemos sido efectivos. Y el Señor conoce nuestras obras, conoce lo que nosotros hacemos, pero el Señor siempre va a demandar algo más. El Señor siempre quiere algo más de nosotros. No importa en el nivel que estemos, en el cargo que ocupemos, el Señor siempre va a demandar más y más de nosotros. No importa la edad, no importa el tiempo que tengas en la iglesia, no importa si eres nuevo, no importa si tienes 30, 40 años dentro de la iglesia. Si tú vienes con tu corazón dispuesto al Señor, el Señor va a demandar cada día más de ti. Aleluya. Si tú trabajas, si tú te esfuerzas, si tú sigues adelante, si tú sigues perseverando, si tú eres constante,
el Señor va a ver lo que tú estás haciendo y te va a poner cada día algo más. Amén. Y eso es lo que debemos de anhelar, hermanos, nosotros. Amén. Nosotros debemos de anhelar cada día seguir creciendo. Un paso más. Amén. Un paso más. Amén. Sigamos escalando peldaños, como dice esa alabanza. Vamos escalando peldaños. Que nuestra vida como cristianos sea de escalar, sea de crecer. Que lo que quedó atrás nos olvidemos. Que miremos adelante, pongamos la mirada adelante y digamos: en el nombre de Jesús yo voy a seguir creciendo, yo voy a seguir avanzando en el propósito que Dios tiene para mí. Amén. Bendito sea Dios. El viernes hablábamos con los jóvenes, este viernes pasado no, el otro anterior, sobre la fe. La fe es el motor que nos impulsa, hermanos. Amén. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. La fe es la que nos hace crecer, la que nos hace ver lo que no vemos con nuestros ojos. La fe es la que nos impulsa a seguir adelante. La fe es la que ve lo que no estamos viendo más allá de nuestra vista humana. Así es. Pero lo vemos por medio de la vista espiritual. Amén. Traspasamos el camino de la vista para meternos en la vista espiritual y creer que lo que está atrás de todo esto que está en el camino nosotros lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Y la fe es muy importante, hermanos, o es lo más importante, Sí, Señor. porque por medio de la fe, allí en el libro de los Hebreos, vemos todo lo que hicieron nuestros hermanos en el pasado, en el Antiguo Testamento, en la gracia. Vemos todo lo que han hecho por fe, por confiar en el Señor, depositar nuestra confianza nada más que en el Señor. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu constancia, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De poder entender, de tener el discernimiento y la capacidad, hermanos, de detectar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y has sufrido, dice el versículo 3, y has tenido nuevamente constancia, perseverancia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. El Señor resalta aquí a la iglesia de Éfeso el trabajo que estaba haciendo. Sí, Señor. Que era una iglesia que actuaba, una iglesia que trabajaba, una iglesia que servía. Pero hay algo de que se estaba olvidando esa iglesia. Y esto quedó escrito para nosotros, hermanos. Amén. Las características que vemos acá de cada una de las iglesias son para nuestros tiempos también. Amén. Que muchas veces podemos tener estas características y tenemos que abrir los ojos y escuchar lo que Dios quiere decir para entenderlo y llevarlo a la práctica. Aleluya. Tú trabajas, tú te esfuerzas, tú sirves, tú eres constante, tú eres perseverante, tú no te niegas a lo que te mandan a hacer, tú estás en la iglesia, sirves los días que haya que servir, pero falta algo más, dice el Señor. Aleluya, Señor. Falta algo más. ¿Qué dice el versículo 4? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y este es uno de los puntos que vamos a tratar en esta mañana, de volver al primer amor. La iglesia que Dios quiere es esa que vuelve al primer amor. ¿Cuál es el primer amor, hermanos? ¿Cuál es el primer amor al cual debemos de volver? ¿Al amor de quién? De Cristo. Al amor de Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuando se enamoraron por primera vez? Que no dejaban de pensar en la otra persona. Sí, Señor. Amén. Parece que solo yo, ¿no? A mí me pasó. Veo a todos callados y nadie dice nada. Aleluya. A mí me pasó y hasta me sigue pasando, gracias a Dios. Gloria a Dios. De seguir pensando cada día, de no verla y querer verla, de anhelarla, de que pasan los días y no la veo y uno se pone como loco por querer estar con la persona que ama, Amén. con la persona que quiere. Sí, Señor. Y ese es el primer amor que el Señor está reclamando a su iglesia. Que volvamos al amor de querer todos los días de nuestras vidas, estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nada más que con Él, hermanos.
Trabajamos, servimos, pero nos estamos olvidando de la parte más importante, de pasar tiempo con Jesús. Sí, Señor. De eso nos estamos olvidando. Preocupaciones de acá, preocupaciones por allá, de la iglesia, del trabajo, de la familia. Y lo que nos queda para el Señor. El tiempito que nos resta para el Señor. Hermanos, el Señor nos está llamando en esta mañana, nos exhorta y nos dice que volvamos a tener tiempo de abrazar a nuestro Señor. De estar rendidos en su presencia, postrados a sus pies, diciéndole: Señor, te necesito, ven, abrázame, consuélame, Señor, porque tú eres mi amor. El amor más grande que existe es tuyo. Porque el amor del Padre no es como el del mundo. El amor de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, es perfecto, hermanos. Y sin amor no somos nada. Necesitamos del amor. Y primero, para poder amar a los demás, tenemos que amar a Cristo. Amén. Tenemos que amar a Cristo para poder amar a los demás. Entonces, si cuando tú te enamoraste por primera vez y no dejabas de pensar en esa persona, el Señor quiere que todos los días de tu vida sean iguales con Él. Amén. Que no dejemos y no paremos de pensar en el Señor. Por más que estemos trabajando, por más que estemos sirviendo o donde fuere, que nuestra mente siempre esté conectada al Señor. Amén, Jesús. Porque el amor del Señor es incondicional. El amor del Señor no se acaba, va a durar para siempre. Y hay veces que nosotros buscamos amor en otras cosas. Buscamos amor, consuelo, necesidad en el trabajo, por falta de algo que tenemos en nuestras vidas. Buscamos amor en el otro, en el ser humano, pero no buscamos amor en Cristo. Gracias. Volvamos a buscar el amor de Cristo cada día. Busquemos anhelar vivir cada día tomado de la mano de Jesús, como cuando sales con tu pareja, que sales de la mano. Capaz que ahora después de tantos años no, pero tendríamos que seguir haciéndolo. Tomado de la mano siempre, juntos. Y que nuestras manos estén tomadas del Señor. Que la mano de Diego esté tomada en el Señor y que la mano de Joseph esté tomada en el Señor y que el Señor vaya en el medio. Amén. Amén. Aleluya. Porque Él es el verdadero amor. Amén, Jesús. Ese es el verdadero amor que tenemos que anhelar cada día. Sí, Señor. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14. Te adoramos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, oiga bien, ¿qué dice? Ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. El 23, María dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermanos, si amamos al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Guardar los mandamientos, ser obedientes al Señor. No solo de la boca para afuera. Tenemos que hacer más de lo que decimos, actuar más de lo que decimos, que los demás vean lo que somos por medio de nuestros actos, de nuestras actitudes, y no lo que sale de nuestra boca. Y el Padre es lo que también ve, que nuestras actitudes sean reales, no solo decirle: papá, Padre, mi Dios, mi Salvador, te amo. No me amas porque no obedeces mis mandamientos.
No me amas porque tú no estás haciendo lo que yo te digo. No me amas porque yo te perdono y tú vuelves de vuelta a caer. Aleluya. Demuéstrame ese amor que dices tener por mí, haciendo lo que yo quiero que hagas. Aleluya. Obedeciéndome. Obedeciendo mi palabra, haciendo mi voluntad y no la tuya. Aleluya, Jesús. Resistiendo al enemigo y venciendo la carne por medio de mí y no de ti. Aleluya, Jesús. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ellos van a venir con nosotros, van a estar todos los días de nuestras vidas hasta la consumación de los siglos con nosotros, hermanos, y nosotros guardamos sus mandamientos y guardamos su palabra. Aleluya. Va a venir el Padre, va a venir el Hijo, va a venir el Espíritu Santo y van a estar con nosotros los tres. Van a hacer morada en este cuerpo. Es templo del Espíritu Santo, hermanos. Esto es para ahora, no para la eternidad. La eternidad ya sabemos que vamos a estar con ellos. Pero esta palabra es para ahora. Si tú guardas mis mandamientos, si tú obedeces mi palabra, nosotros vendremos y haremos morada contigo. Donde estés, estaremos contigo. No te dejaremos. Iremos al frente, te sostendremos, te levantaremos y te caes. Y te diremos, sigue, sigue hijo, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué mejor, hermanos, que eso. Qué mejor para nuestras vidas que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hagan morada en nosotros. No hay nada. No hay nada. Si usted no lo experimentó, hermanos, no hay nada. No hay nada en esta tierra que pueda suplantar el amor de Dios. No hay nada que pueda suplantar en nuestra vida lo que el Espíritu Santo hace. Nada. Ese vacío que hablamos siempre, de ese vacío que hay en el corazón, ese lugar, solo lo va a ocupar Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. No hay nada que pueda ocupar eso. Podemos estar llenos, felices, contentos, trabajo, familia, salud, pero siempre va a faltar algo, el lugar ese que le pertenece solo a Dios, que está en nuestro corazón, que está allí reservado para Dios. Te adoramos, Padre. Bendito sea tu nombre. No nos olvidemos de amar a Dios primero, hermanos. Amemos a Dios primero y después todo lo demás. Amemos a Dios primero que a nuestra familia, amemos a Dios primero que a nuestro trabajo, amemos a Dios primero que a nuestros amigos, amemos a Dios primero que a nuestros hermanos, amemos a Dios primero que a nuestros pastores, amemos a Dios primero. Amén. Porque Él es el único que se lo merece. Él es el que te rescató, estás allí por Él, nada más que por Él. Estabas perdido y Él te levantó, te sacó del pozo y te dijo, ven hija, ven hijo. ¿A quién iremos sino a ti? Dice la palabra. Si solo en ti, Padre, hay palabra de vida eterna. No podemos irnos a otro lado. No podemos ir por otro rumbo, tenemos que ir por el rumbo del Señor. Bendito sea Dios. Sigamos, hermanos. Recuerda, dice la palabra, en el versículo 5 de Apocalipsis, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Acá hay dos puntos que quiero marcar antes de las primeras obras, uno más, que es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? ¿Cuál es la prioridad? Pregunta el Señor a cada uno de nosotros hoy. ¿Cuál es la prioridad para tu vida? ¿Cuál es la prioridad para Maxi? ¿Cuál es la prioridad para Belén? ¿Cuál es la prioridad para Israel? ¿Para Ricardo? ¿Para Gabriela? ¿Cuál es la prioridad? Si hay algo que es prioridad antes de nuestro Señor, analicemos.
eso que es prioridad para nuestras vidas y que no permite que el Señor trate con nosotros. Lucas, Gracias, Señor. bendito sea Dios. Lucas 7, 44 dice la palabra del Señor. Te adoramos, Jesús. Vemos la historia aquí de una mujer maravillosa. Sí, Señor. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, perdón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí tenemos la condición de una mujer pecadora que se enteró que Jesús iba a entrar allí en la casa de Simón el fariseo e hizo todo lo posible para llegar a ese lugar. Aleluya. Cuando estaban compartiendo allí la charla, la mesa, los alimentos, llegó esta mujer y sin decir nada fue a los pies del Señor con un frasco de alabastro, un perfume, y comenzó a lavarle los pies al Señor. Es una imagen tremenda, hermanos, porque nosotros capaz que lo analizamos de una manera, lo voy a representar, permiso. Jesús así se arrodillaba en la mesa para comer y la mujer viene desde atrás y comienza a lavarle los pies con el perfume y a enjugarlo con sus cabellos, dice la palabra. El costo del perfume de alabastro en esos tiempos era el salario de un año completo. Esa mujer encontró en Jesús el Salvador. Y en ese momento no le importó lo que valía ese frasco. Lo único que le importó fue honrar al Rey. Aleluya. Sí, Señor. Lo único que le importó es bendecir al que le había perdonado. Bendecir al que le había limpiado. Entregarle su vida allí, a los pies. Y mire que los pies en esos tiempos estaban bastante sucios, hermanos, porque usaban sandalias. Así que, imagínense, pero a ella no le importó. Porque había encontrado el amor real en Cristo. Sí, Señor. Una mujer pecadora, no sabemos cuál era el pecado que tenía, pero ella fue allí y el Señor le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Tú la has visto lo que ha hecho. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Eso se hacía para honrar a los que llegaban a las casas. Lo primero que se hacía era eso. Lo mínimo, hermanos. Lo mínimo era darle agua para que se lavara los pies. Y este Simón, fariseo, ni eso le dio el Señor. Porque el objetivo de él, cuando Jesús fuera a su casa a comer, no era de honrarlo, hermanos. Era de encontrarle la falla. Era de buscarlo, a ver que él cometiera el error. Y después le habló allí toda la historia más atrás. Porque él le dice, si este fuera profeta, se hubiera dado cuenta que la mujer que está allí, lavándole los pies con perfume, es una pecadora, y ni se dio cuenta. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y Jesús ama al más vil pecador. Aleluya. No importa el pecado que has hecho, si te arrepientes, Dios te ama y te perdona. Amén. Y Él lo dejó, que Simón hablara. Si hablan por demás, déjalo. Déjalo que murmuren, déjalo que hablen. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Aleluya. ¿Cuánto hace, hermanos,
que no besamos los pies de Cristo? Aleluya. ¿Cuánto tiempo hace que no nos ponemos de rodilla en el piso y besamos los pies de Cristo en humillación, en reverencia? Perdónanos, Señor. Perdónanos. Porque entendemos lo que tú hiciste, pero no lo llevamos a la práctica. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados. Ya habían sido perdonados. El verbo allí en griego es pasado. Sus pecados ya le han sido perdonados. Ya había tenido un encuentro con el Señor. Por eso ella fue allí para rendirse al Padre. Aleluya. Por esto amó mucho. ¿Por qué? Porque vio en el Señor el perdón y el amor. Por eso amó mucho. Y si nosotros hemos visto el perdón y el amor de Cristo en nuestras vidas, amemos a Cristo mucho, 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 hermanos. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahí le dejó la patadita para él también. Y el 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. El Señor te dice esta mañana, tus pecados han sido perdonados. Pero arrepiéntete, ven a mis pies, inclínate en mi presencia, humíllate ante mí, porque yo necesito más de ti. El Señor necesita más de nosotros. El Señor cada día necesita más de nosotros. Cuando el Señor fue a llamar a Pedro, Juan y Jacobo, que estaban en la barca, allí en Lucas 5, después lo ven, el Señor entra en la barca. Ellos ya habían estado pescando, que no habían pescado nada, entra, llega el Señor, le dice, pongan la barca nuevamente al mar, que yo voy a entrar con ustedes. Allí Jesús se metió en la vida de ellos. Y nosotros tuvimos ese momento en el cual el Señor se metió en nuestras vidas, en nuestra barca, para ser el capitán, para ser el que lleve el timón. Y ellos no habían pescado nada y echaron las redes en el nombre de Jesús y las redes se desbordaron. Y allí, que dice la palabra del Señor más adelante, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Comprendieron, entendieron plenamente quién era el Señor. Probablemente ya lo hubieran escuchado, Pedro ya hubiera escuchado de él, o lo hubiera visto. Pero en ese momento, cuando el Señor entró en sus vidas y le mostró su poder, el Señor ha mostrado el poder en nuestras vidas. Si estamos aquí, el Señor ha demostrado el poder en nuestras vidas. Si te despiertas cada mañana, el Señor demuestra su poder en nuestras vidas. Hay veces que esperamos grandes milagros, grandes manifestaciones, pero el milagro está cada día en nosotros. El poder abrir los ojos, el poder respirar, el poder ver a nuestra familia, el poder congregarnos. Cada día tenemos un milagro que nosotros no lo apreciamos. Y ellos dejándolo todo le siguieron, no les importó más nada. Dejaron la barca, dejaron los peces y comenzaron a servir al Señor. Veamos lo que dice allí Efesios. Efesios 5:14. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver las primeras obras que el Señor reclama en nuestras vidas. Que volvamos a esas primeras obras. Que aprovechemos bien el tiempo. Que seamos inteligentes. Que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Que reaccionemos, dice la palabra. Como dice 14, versículo 14 de Efesios 5, despiértate tú que duermes
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, comencemos a entender el tiempo que estamos viviendo. Comencemos a entender lo que está sucediendo. Comencemos a pedirle al Señor, si no lo entendemos, poder entender el tiempo que estamos viviendo. El Señor quiere que despertemos, que reaccionemos. No hay más tiempo. Si el Señor viene mañana, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra condición con Él? El Señor quiere que despertemos, quiere que reaccionemos, quiere que nos levantemos como guerreros y comencemos a servirle, a trabajar y a pelear en el nombre de Jesús. Reclama soldados el Señor, reclama guerreros que se pongan la armadura allí y salgan a pelear y salgan a batallar, que reaccionemos. Mirad pues con diligencia, con sabiduría, así ser minucioso. Miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Comprendiendo el tiempo que estamos viviendo, el Señor nos pide, nos exhorta que andemos como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y van a seguir siendo malos. Sí, Señor, así es. Lo saben, hermanos. Esto no va a mejorar. Es el tiempo que estamos viviendo. El Señor nos puso aquí por algo. Por algo estamos en este tiempo y no en aquel. Entendamos el tiempo, comprendamos lo que estamos haciendo, la manera que estamos sirviendo, la manera que estamos trabajando. Con diligencia, aprovechemos el tiempo de nuestras vidas y administrémoslo para el Señor. Los días son malos. Van a ser más malos. Pero nosotros tenemos al Rey, hermanos. Nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos. Venga lo que venga, tenemos al que va por delante. Tenemos al Dios Todopoderoso. Tenemos al Altísimo, al Eterno, al Soberano. Al que está allí en el trono reinando y contemplando, viendo lo que está pasando, reclamando por más siervos, reclamando por más esclavos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas de una vez por todas, hermanos. Perdón que se lo diga así, pero tenemos que entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. No juguemos más, avancemos, no juguemos con la misericordia del Señor, no pisoteemos la sangre de Cristo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Que ninguna influencia externa, quiere decir la palabra, nos haga perder el poder del Espíritu Santo. Que nada fuera de nuestro cuerpo tome el control de nosotros para hacernos perder el control del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Que el que controle tu vida, que el que controle mi vida, sea solo el Espíritu Santo. Que nada externo controle tu vida, hermanos. Que tu vida sea controlada plenamente por el poder y la unción del Espíritu Santo. ¿Entendidos, hermanos? Seamos sabios, seamos inteligentes. La sabiduría que Dios nos dio como humano, apliquémosla a entender la palabra es clara, es sencilla. Nosotros a veces no la hacemos sencilla, porque no queremos soltar, porque no queremos dejar, pero ellos dejándolo todo les siguieron. Dejemos todo lo que nos hace mal, dejemos lo que es una carga para nuestras vidas, dejemos aquello que nos controla, dejemos.
Y dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos controle. Amén, Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Oh, maravilloso. Predica el Evangelio. Ese es el otro punto. Rápido, Lucas 9. Aleluya. Gracias, Jesús. Maravilloso, Señor. Lucas 9, 1 y 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos por medio del Espíritu Santo. Él nos ha dado la autoridad, hermanos. Amén. La autoridad. Si tú te dejas controlar por el Espíritu Santo, luego de eso viene el poder del Espíritu Santo en tu vida. Aleluya. Entiéndalo, hermano, reaccione, despierte. Sí, Señor. Jesús, gracias. Si el Señor nos dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Gloria a Dios. El poder de Dios está en ti, está en mí por medio del Espíritu Santo, y tenemos autoridad contra todo lo que se quiera levantar contra el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Lucas 10, una hoja más adelante, 19 y 20, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, tenemos el poder en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Tenemos la autoridad de atacar las potestades del enemigo, de hollar serpientes, de pisar las serpientes, de pisar los escorpiones. Amén. Y no de manera física de serpientes y escorpiones de verdad, sino espiritualmente. Amén. Todos esos espíritus demoníacos que se levantan, nosotros tenemos la autoridad dada por el Padre para reprenderlos, para pisarlos, para echarlos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Sí, mi amado Jesús. Aleluya. Oh, gracias. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, dice el Señor, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Siempre recordemos eso, que lo hace el Señor, no nosotros. Sí, Señor. Lo hace el Señor, no nosotros. Somos sus vasos, somos sus herramientas, sus instrumentos. Pero tenemos que regocijarnos de que nuestro nombre está Sí, escrito en el libro de los Señor. cielos. Aleluya. En la eternidad, allí, en el libro de la vida. De eso sí tenemos que regocijarnos. Estoy sirviendo, estoy actuando bien, estoy obedeciendo. Y sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Pero también el Señor nos manda a que tomemos autoridad espiritual, hermanos. Creamos en nosotros un poquito más de que Dios nos quiere, de que Dios nos ama y de que el Señor nos quiere usar. Amén. Sí, amén. Amén. No importa lo que fuiste, no importa lo que hiciste, el Señor te quiere usar. Aleluya. Te quiere usar y quiere seguir adelante contigo. Amén. Sí, Señor. Los tiempos pasan y el Señor quiere seguir adelante con nosotros Amén. Sí, Padre. hasta su venida. Amén. Cuando suene la trompeta, Ayúdanos, Padre. los que estén muertos resucitarán primero, y aquellos que estén vivos, los que hayamos quedado nosotros, nos levantaremos con Cristo juntamente en las nubes. Aleluya. Amén. Anhelemos eso, deseemos eso, pero en el trayecto tenemos que trabajar. Amén. En el trayecto tenemos que servir. Amén. Tenemos de que salir de la comodidad, dejar de estar cómodos, y el Señor a veces nos incomoda para que nosotros reaccionemos Aleluya. y despertemos. Sí, Señor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Oh, Jesús, ten misericordia. Gloria a El Jesús. Señor quiere, hermanos, también una iglesia que se ponga en la brecha, Aleluya. que se ponga a interceder en medio del camino. Veamos lo que dice Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado
y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La brecha es ese espacio entre dos cosas, hermanos. Sí, Señor. Y esa brecha lo que hace es evitar que esas dos cosas se junten, se toquen, se unan. Nosotros como iglesia tenemos que ponernos como vallado y ponernos en la brecha en este mundo para no dejar que el enemigo contamine al mundo. Ese es el trabajo que debe hacer la iglesia. Ponerse en el medio entre Satanás y el mundo para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Aleluya. Ponernos primeros adelante en clamor, en oración, en intercesión, para guardar a nuestra familia, para guardar a nuestros hermanos, para guardar a nuestros amigos, para guardar a la iglesia de Jesucristo, para guardar a los inocentes que están en el mundo. Nosotros tenemos que ponernos en la brecha. Y este mes tenemos que ponernos en la brecha más que nunca. Este mes, desde el 1 hasta el 31, ya todo el grupo satánico a nivel mundial se está moviendo. No es solo el 31, hermanos. Eso arranca del 1 hasta el 31. Y la iglesia duerme. La iglesia tiene que despertar. Tenemos que estar en la brecha para interceder, para que los inocentes no sean tocados por las obras del enemigo. Amén. Aleluya. Porque hacen sacrificios, hermanos, de verdad. No es broma, no es chiste. Eligen jóvenes, doncellas, vírgenes, para entregárselas a Satanás, hasta como esposas, en este tiempo. Y lo están preparando todo durante este mes. Pero nosotros como iglesia tenemos el deber de ponernos en la brecha para que esas huestes no lleguen a nosotros y no lleguen a los inocentes. Amén. Como iglesia, por el poder que el Señor nos ha dado de hollar serpientes y destruir escorpiones y destruir todo lo que el enemigo quiera levantar, tenemos que ponernos, hermanos. Tenemos que pelear la buena batalla. Reaccionemos el tiempo que estamos viviendo, porque el Señor quiere levantar. El Señor quiere levantar a una iglesia poderosa. Pero no la levanta porque nosotros no lo dejamos. No la levanta porque nosotros no nos disponemos con corazones sinceros a Él. Hermanos, para finalizar, dice el versículo 7 de Apocalipsis: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Al que logre pasar todas estas pruebas, al que logre cambiar su vida de verdad, al que se arrepienta de corazón, al que vuelva a las primeras obras, al que vuelva al primer amor, al que entienda el tiempo en que está viviendo, el Señor nos va a dar de comer del árbol de la vida, hermanos. Por los siglos de los siglos, el Señor nos va a dar de comer de ese árbol que quitó allí cuando estaba en el huerto por el pecado, que lo hizo desaparecer para que no pudieran comer más del árbol de la vida eterna. Pero nosotros vamos a tener ese acceso, a alimentarnos del árbol de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Hermanos, ¿qué iglesia queremos ser? ¿Qué vida queremos llevar a partir de ahora? ¿Queremos ser la iglesia efectiva que Dios quiere o queremos seguir quietos, estancados? No, hermanos, no, es tiempo. Es tiempo. Ya, reaccionemos. Reaccionemos el tiempo en el que estamos viviendo y volvamos a amar al Señor cada día de nuestra vida como si no existiera más nada. Amemos al Señor así. Aleluya, sí, Señor. El Señor en esta mañana quiere hermanos, hermanas, mujeres y hombres dispuestos a seguir al Señor. Amén. Dispuestos a ponerse en la brecha, dispuestos a pelear, dispuestos a batallar, dispuestos a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Coloquémonos en la brecha.
Y pidámosle al Señor en esta mañana: Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Y si tengo algo que a ti no te agrada, sácalo de mi vida. Quiero recibir el poder, ese poder que experimentamos. El Señor te lo quiere dar en esta mañana. Los invito a que se pongan de pie, hermanos.